No es lo que parece es el título de la segunda novela de don José San Clemente, que nos acompaña hoy en el estudio de Periodista Digital. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Bueno, lo comentábamos antes, su trayectoria ha estado muy ligada a los medios de comunicación, a pesar de ser economista, más en el lado de, si me permite, los despachos. Sí, bueno, toda mi vida ha estado ligada al mundo de la gestión en las empresas de comunicación y de hecho ahora pues también junto con otros socios pues al frente del diario.es y asesorando a los medios. Es algo bueno, que me gusta y bueno, si podemos ayudar a hacer periodismo a pesar de todo, a pesar de cómo están las circunstancias, pues estupendo. La verdad es que esta novela, para los internautas que no sepan, es digamos la segunda parte de una anterior, la primera, que se llamaba Tienes que contarlo. Y ya entonces, antes lo había comentado, en una entrevista le leí en elpaís.com que a algunos internautas le decían, ¿habrá una segunda parte? ¿Veremos una segunda parte de Leire Castelló y del policía Julián? Y veo que ha cumplido esa expectativa y ha hecho una segunda parte. Sí. Bueno, es una secuela, no es una segunda parte. De hecho, sí que los personajes son los mismos, el policía Julián Ortega y la periodista Leire Castelló, pero se enfrentan a un caso totalmente distinto, igual que en aquella primera novela en Tienes que contarlo. Quería que el ciudadano viviera por dentro, o el lector viviera por dentro, cómo estaba la redacción de un periódico en aquellos momentos, con sus crisis, cómo había cambiado el mundo de la publicidad o incluso el tema de las redes sociales, cómo podíamos estar sometidos a un cierto control por el hecho de utilizar las redes sociales. En este caso estamos también tocando una realidad que es pues la propia de la corrupción, la crisis económica tan larga que estamos viviendo, intentando quizá no dar tanto unas claves de lo que está pasando, sino diciendo igual lo que está pasando no es exactamente la realidad y hay quizá algún elemento o elementos que yo aquí le llamo sombras que pueden distorsionarlo, ¿no? Sombras que proyectan una realidad diferente. Eso va a juego perfecto con el título de No es lo que parece, que puede ser una frase relativa al crimen y a la escena del crimen del comienzo o también a la situación que hay en la actualidad en este momento. Sí, de hecho la primera idea cuando surge No es lo que parece es intentar comparar lo que puede ser el escenario de un crimen donde un asesino en este caso pues puede querer desdibujar la realidad de lo que ha pasado, alterar la realidad, las huellas, implicar digamos a un tercero o que un asesinato realmente parezca un suicidio, y allí la policía siempre se enfrenta a esas dudas y digamos de alguna forma no es lo que parece o lo que se ve en la escena del crimen no es lo que parece. Pues en la sociedad me planteé, ¿y si estaba pasando algo similar? ¿Y si realmente lo que nos está pasando ya desde hace tanto tiempo con el tema de la crisis económica, con los propios recortes sociales que se están produciendo como consecuencia de eso, o por lo menos nos dicen que es como consecuencia de ello, y que estamos pagando de alguna forma al ciudadano, se está explicando también de una manera en la que se está alterando la realidad para que nos parezca mucho más digerible, a pesar de que es muy poco digerible, ¿no? Desayunarse cada día con casos de corrupción o con casos de cada vez más recortes o de gente que lo está pasando cada vez peor, ¿no? En la anterior obra, y espero no desentrañar demasiado, el crimen está en torno a un periódico, a un grupo de comunicación. Aquí el detonante está en torno a un banquero, que son, digamos, dos de los sectores más cuestionados en la actualidad, el mundo periodístico y el mundo de la banca. Bueno, en este caso es un banquero, ¿no? Además que se ha retirado y con una indemnización millonaria, pero que aún así se siente como muy frustrado porque... Sí, sin desvelar gran cosa, porque es el comienzo de la novela, es cuando un banquero muy conocido, digamos, teóricamente en la ficción, digamos, no se refiere a nadie en concreto de la sociedad nuestra, bueno, ha sido desplazado de su cargo de vicepresidente del banco y de muchas compañías, porque ya al sistema ya no le da el juego determinado, y entonces lo que hay que hacer es sacarlo, indemnizarle, eso sí, pero para él esa indemnización, el tema económico no es suficiente, sino que a partir de aquí él se siente mal porque pierde pues todas sus relaciones, todas sus influencias, todas sus amistades, y se encuentra, digamos, en una situación compleja y acaba visitando a un psiquiatra. A partir de aquí es digamos, el detonante de un asesinato que se produce en el propio despacho del psiquiatra, porque estoy desvelando las primeras páginas,
y la investigación que se lleva en dos líneas. Una, que es la propia investigación policial, donde, ya digo, el inspector Julián Ortega ve cosas que otros quizá no ven y que pueden estar alterando la escena del crimen, y por otro lado si esos asesinatos o ese asesinato, digamos, que se produce en el despacho tiene una relación con determinados casos de corrupción que le llegan a Leire Castelló, que está haciendo un programa de radio en aquel momento, en el verano. Ahí es interesante la evolución, porque la conocimos como una periodista más, digamos, de papel, y ahora nos encontramos que está haciendo un programa de Radio Ciudadana, además es el nombre que ha escogido de la emisora. Un periódico que cerró en crisis, ahora una radio refugiándose ahí. Igual, ¿qué intencionalidad había en ese cambio? Quizá lo que encuentre Yo creo que es un hecho, la propia recolocación que está sucediendo entre los periodistas. No olvidemos que hay, dicen, cerca de 10.000 periodistas en paro, además desde que estamos en crisis, desde el año 2007. Entonces hay periodistas que se están buscando la vida de una forma o de otra, en un medio o en otro. En el caso de Leire, ya estaba en un periódico mortecino, medio moribundo, en el que además su editor ya no confiaba en él y no iba a hacer una apuesta por el papel, y acabó cerrando en la siguiente novela, y ella pues se espabila y se busca la vida en una emisora de radio, y fruto de la coincidencia, pues porque no estaba previsto así, porque se produce la sustitución del titular que lleva el programa y la enfermedad de la segunda que tendría que llevarlo, de la subdirectora, pues le toca a ella hacer un programa de las mañanas con bastante audiencia en esa Radio Ciudadana inventada, ¿no? Y a partir de aquí pues se va a encontrar en una radio también con bastantes dificultades, en el que el patrocinador es a su vez el mismo accionista de la radio, con lo cual los intereses están cruzados, y bueno, no quiero tampoco desvelar, pero le va a tocar investigar. Yo creo que aquí lo que ha apuntado quizá de novedoso es algo que me interesa mucho, que es el periodismo de datos, el periodismo de investigación, y Leire Castelló, la protagonista, pues tendrá digamos, un becario destacado, pero que es especialista en ello, y intentarán buscar todas las fuentes a través de los datos primigenios, de los datos realmente más fiables. Y de los datos, o sea, la investigación empezará, digamos, por muy abajo y muy interconectada. Tampoco quisiera desvelar el tema, pero sí que se ayudará, en este caso, de un periodista de investigación de datos. Antes me comentaba que cuando el personaje, digamos, que da inicio a la historia, el banquero que acude a esta consulta, que acaba de una manera tan interesante en ese primer capítulo, no estaba pensando en nadie en concreto, pero usted sabe que, por ejemplo, en el caso del editor del periódico, que piensa que el papel ya se ha acabado, y lo habrá visto en internet, un montón de gente ha querido ver ahí al consejero, al ya presidente de un muy importante grupo de comunicación de este país, del que luego podemos hablar. Pero yo creo que si te refieres además a Juan Luis Cebrián, sí, porque lo ha dicho y lo ha manifestado y está allí, ¿no? Pero quizás ha sido uno de los que lo ha manifestado y lo ha dicho en público, pero quizá también hay otros que han actuado de la misma forma y no lo han manifestado en público, ¿no? Yo creo que la situación digamos de los diarios impresos es la más compleja, es decir, todos los medios están pasándolo mal, la radio, también la televisión, pero la de los medios impresos es la más compleja, porque no se ha sabido tampoco hacer el cambio, digamos, tecnológico, y el cambio que los ciudadanos estaban dando a sus costumbres y a sus hábitos no viene de hace 2, 3 o 5 o 7 años o de la crisis, viene desde mucho antes. Internet, a veces lo olvidamos, lleva más de 20 años o 25 años. No se supo en aquel momento cómo digamos organizar, y creo que nos equivocamos. Yo también en aquel momento estaba al frente de la gestión de empresas periodísticas y fui presidente de la EDE, y yo creo que en aquel momento se tomaron quizá también decisiones como regalar la información a los lectores a través de internet, y aquello pues fue un poco, cosas que estamos pagando ahora, fue un poco desastre, ¿no? Pues creo que en la obra aparecen muchos términos que probablemente a los lectores les suenan mucho a los telediarios de hoy en día, porque enseguida encontramos el tema de las preferentes, los papeles de la UDEF en otro momento que se mencionan. Son jerga que no es desconocida, no de películas, sino de los telediarios que aquí mismo en España nos encontramos tantas veces. Me imagino que lo habrá hecho precisamente a conciencia.
Sí, sí, pero es cierto, no es que profundice en eso, porque, insisto, es un thriller, intento hacer novelas que se lean rápidas, que sean amenas y que al final dejen un pozo de inquietud y de reflexión. Pero no hablamos en concreto de qué ha pasado o quién es el culpable de las preferentes, sino simplemente eso está en la calle, es la realidad cuando uno sale, cuando Leire va a coger su moto para ir a trabajar y se encuentra una manifestación pues de la sanidad o de los bomberos, de comisiones obreras, o las comisiones obreras. Esta es una realidad, digamos, cotidiana, en la cual no entro tampoco más allá, sino que simplemente es la que... Constatando que está allí. Está allí, es la que se da como cuando hace frío o hace calor. Ahora nos toca vivir esa época y lógicamente... Bueno, pues la gente que no la está pasando bien en general, pues los casos de corrupción son los que más dañan y los que, digamos, todavía más laceran la herida de los ciudadanos que ven recortados sus derechos, ¿no? Entonces, este es un tema que creo que el periodismo tiene el deber de contar. No tiene ningún deber de solucionarlo porque no es una labor del periodismo, pero sí que el periodismo tiene el deber de contarlo porque es un poco la única voz que pueden tener los ciudadanos, ¿no? El periodismo siempre tiene que defender la voz de los débiles, la voz de los ciudadanos frente al poder, hacer un poco de contrapoder, eso me parece. Sobre ese tema quiero abundar, pero antes, por terminar en estas referencias, en la novela titulada Anecdótico, aparte de que hay términos y nombres ficticios y caceras ficticias, también hay algunos reales, hablamos de comisiones obreras o de mundo deportivo, pero una cosa que descubrí por la entrevista que le escuché en La Matía Cuatro Bandes era que el cameo de el señor, quiero pronunciar bien, Paco Camarasa, que se enteró en el programa radiofónico en directo de que usted le había incluido en la obra. Sí, Paco Camarasa, para quien no lo conozca, es un librero muy, muy querido y muy famoso en Barcelona, que tiene una librería policíaca, de novela policíaca que se llama Negre Criminal, pequeñita, pero la que, digamos... No es ficticia en este caso. Esta no es ficticia, ¿no? Entonces, bueno, con ocasión de que, me venía al pelo, pues tenía que poner un librero que tuviera más o menos ese perfil y entonces definí, pues ¿por qué no ponerlo como una especie de homenaje, ¿no? Espero. Paco se enteró, es cierto, el otro día en un programa de radio porque le llamaron y dijeron, oye, ¿sabes que José San Clemente te ha puesto aquí y tal? Y dice, no, pues no sabía nada, pero bueno, no, yo creo que le gustará porque es simplemente un guiño a una persona a la cual todo el mundo quiere y respeta. Pero antes, cuando está hablando del tema de la función del periodismo, que quizás es uno de los debates ahora más abundantes que hay y más en un momento, digamos, de crisis. Digamos, habla usted del modelo del contrapoder. Siempre aparece la vieja acusación de si en los últimos años los periodistas han estado muy pegados al poder. Hay quien dice que si estás contra un poder, inmediatamente te encuentras en el aliado del poder que está en contra de ese poder. Es muy complejo, ¿no?, definir esta función de contrapoder. Sí, yo lo defino de una forma mucho más fácil, sencilla. Es la de no autocensurarse, la de volver a recuperar lo que era la esencia del periodismo, que es volver a las fuentes, no hacer caso solo de las notas de prensa, de los comunicados, de los gabinetes de información, y luego contar de la manera más honesta que uno pueda la verdad o las verdades. No creo tampoco que en una sola verdad. Sí, y todo eso, digamos, puesto en valor frente al poder. No estoy hablando de frente a un gobierno siquiera, ni sino a este poder frente al cual el ciudadano, la única defensa que tiene es pues la de una parte del poder votarla de vez en cuando, otra ni siquiera poder votarla, otra pues tiene que asumir los contratos, yo que sé, de las hipotecas o los contratos de las preferentes. Entonces alguien tiene que estar del lado del ciudadano en eso. No vale, pero no solo para nuestro país, sino para afuera, ¿no? A veces yo pienso que en un inicio, con la crisis que se produjo en Estados Unidos, no sé si los periodistas de Wall Street Journal estaban más del lado de los que hacían estas hipotecas subprimes en Wall Street, en los despachos alrededor de la bolsa, o estaban, digamos, ejerciendo de contrapoder y denunciando que esos productos eran productos tóxicos. No se vio ninguna información y ninguno lo supimos, ¿no? Insisto en que es un equilibrio en el que el periodista no tiene la obligación de hacer de bien y de salvar a la sociedad, pero sí tiene, como el juez, tiene pues una cierta obligación en contar la verdad y en defender al ciudadano frente al poder en general, venga de donde venga.
Si no sé, Clemente, usted imagino que sea consciente que en estos momentos, especialmente por su blog de Entre Medios, es una de las principales blogs referentes para todos los que hacen información relativa de medios de comunicación. Y sobre todo porque no conozco muchos casos de alguien que ha tenido responsabilidades en la gestión de medios que luego se anime a contar y hasta dando detalles muy interesantes en alguna ocasión sobre las entrañas de los medios de comunicación. No sé muy bien qué le animó a esa labor, digamos, transparentadora. Bueno, yo creo, primero quizá lo único que me ha animado es pues el amor que le tengo al periodismo y a los medios de comunicación. Me interesan, me gustan, creo que son absolutamente necesarios. Lo digo y lo reitero, no solo desde la óptica de que es cierto además que lo son para, digamos, para que la democracia funcione y para que el ciudadano sea más libre, creo en eso. Y mi blog no es más que otra pequeña herramienta en la cual puedo dejar con constancia de unas opiniones que son mis únicas y exclusivas opiniones, que muchas veces pues son contradichas por otros, pero digamos, simplemente es eso, ganas de provocar también en la sociedad y en los medios y en la gente que está, digamos, en el mundo de los medios, un cierto debate para que el periodismo se recupere y se recupere con ganas, ¿no? Porque es absolutamente necesario. Recuerdo una vez que me llamó la atención que cuando había un pleito entre un periodista del periódico de Cataluña, que creo que era Simón Legal, y el señor Roures, por el tema de dónde saca el dinero, usted animó en su blog a que por qué no los medios de comunicación dicen de dónde sacan sus ingresos, o sea, como que fuera, llegar hasta ese punto de transparencia, es decir, por qué no dice el señor Roures o el señor que sea de dónde viene, y así nos ahorramos todos los pleitos. Claro. Sí, no, pero es... a ver, a mucha gente no le ha hecho gracia esa opinión, entiendo. Creo que es un elemento en el que cuando el periodismo ha estado tan denostado como lo ha venido estando, y yo creo que hay un punto de inflexión a partir del 15M, donde los periodistas se ponen un poco ya las pilas y dicen, bueno, joder, nos están considerando un poco a los medios, y dentro de los medios a los propios periodistas, lo mismo que a los banqueros o al gobierno que no nos representan y tal. Yo creo que a partir de ahí hay que hacer un ejercicio ya de transparencia, ¿no? Hay que intentar... bueno, para volver a rehabilitarse, pues como los jueces, ¿no? Tienen que dictar sentencias en favor de, digamos, antidesahucios, porque los políticos no son capaces de hacerlas. Pues los periodistas lo mismo, ¿no? Tienen que hacer una especie o los medios de comunicación tienen que hacer una especie de lavado de imagen, ¿no? Nosotros, en el caso del diario.es, desde el principio, pero no por eso, porque no teníamos que lavar ninguna imagen, puesto que ya éramos nuevos, decidimos que íbamos a hacer transparencia total. Primero porque le pedíamos a los más de 5.000 socios que ahora tenemos que pusieran dinero simplemente por tener buen periodismo, libre de compromisos y lo más independiente posible, y con los recursos que nos ayudan, digamos, con sus recursos para poder hacer un periodismo de calidad, ¿no? Y nos comprometimos a decirles a cada uno de los socios colaboradores dónde ponemos el dinero, en qué lo hemos invertido, cuánto nos ha costado un reportaje o qué resultados tenemos, y creo que nos está yendo muy bien en ese sentido de transparencia, ¿no? Permítame, ya que lo tengo aquí, no puedo evitar la tentación, que hablemos un poco sobre su trayectoria mediática, porque tengo entendido que usted entró en el Grupo Z en el año 82, no sé si estoy acertado. Sí, no recuerdo ya, hace mucho, o sea, en el 81 yo creo, sí, un poco antes. Entonces, regía el grupo del fundador, don Antonio Asensio, que usted ha definido en alguna ocasión como el último gran editor que ha habido en este país, que es una figura que me causa cierta fascinación, si lo reconozco, porque no tuvo la impresión, hablo de únicamente de imagen y de hemerotecas, de ser alguien, digamos, supermillonario, que venía de una familia supermillonaria, y sin embargo llegó a tener mucho poder en el sector mediático, hasta el punto de, bueno, presidente de Antena 3 Televisión, con la ayuda de un banco, todo hay que decirlo, sí. Pero que no es un caso como para que queda en la historia mediática de este país. Sí, yo creo que bueno, el caso de Asensio y el caso también de Jesús Polanco, que inició su trayectoria mediática a través del País un poco antes, ¿no? Creo que el País es del año 75 y luego el primer periódico de Asensio es del año 79 o el País del 76. Pero digamos que hubo un momento en que, y con diferentes, antes hablábamos de posibles ideologías o de posicionarse contra el poder, parece que puedas tener una ideología u otra, ¿no? Yo creo que en aquel momento habían editores que defendían parte de las tesis que yo he intentado comentar en esta entrevista, ¿no? Y podían ser personajes tan dispares como Jesús de Polanco,
como Antonio Asensio o como un Alfonso de Salas, ¿no? Cada uno con sus medios y de forma determinada. Incluso se producían batallas entre ellos que al final acababan incluso en acuerdos, ¿no? O en acuerdos difíciles. Pero yo creo que aquello era esa madera de editor, esa ilusión por hacer periodismo, esas ganas de ir más allá del puro poder financiero que hoy en día tienen los medios de comunicación, o la necesidad que tienen los medios de comunicación. Eso me parece que ha desaparecido bastante, porque ha desaparecido la figura de estos editores. Asensio era un buen editor, seguro que cometió muchos errores, tomaba mucho riesgo, pero lo que sí tengo muy claro es que siempre dejó libertad a todo su equipo para que se publicara todo aquello que era verdad. No había limitaciones. Mencionaba usted el tema de las guerras entre medios. Debo decir que aquí en este ciclo de entrevistas estuvo el señor Campo Vidal y el señor Oneto, y hablamos de ellos con el tema de las guerras del Grupo Z del periodo, digamos, 97-98, y era 96, 97, 98, y era francamente, y se lo cuento porque usted estaba por allí también, difícil de entender que un grupo de repente en un momento determinado se presentara, según decían sus rivales, como un grupo, digamos, cercano al gobierno que había en ese momento y enemigo del grupo Prisa, que era el grupo, digamos, enemigo del gobierno, y llegara a diciembre y cambiara de opinión y pasara a ser enemigo del gobierno y amigo del grupo Prisa, y un año después otra vez frente a Prisa y otra vez amigo del gobierno. Sí, o incluso estamos viendo que la televisión antes llamada de las plataformas, habían dos plataformas, la vía digital, que era la que llamaban gubernamental, y la otra, la de Sogecable, que era la satélite digital, que se convirtió. ¿Usted estaba allí en aquel momento? ¿Cómo veían ahí esos cambios? Bueno, yo creo que eran los momentos en los que mayor intervencionismo ha habido por parte del poder político entre los editores, ¿no? Y donde también mayor división habían entre ellos. Pero al final esa misma guerra, que de tan antinatural que era la propia intervención del poder político. Un gobierno que se definiría liberal en aquel momento. Sí. Por eso es interesante esto del intervencionismo. Sí, pero bueno, en aquel momento pues el gobierno creía o determinados elementos del gobierno que debían tener controlado determinados, sobre todo cuando sacaron la ley de la televisión por satélite, y debían tener controlado un poco ese negocio, y entraron. Y yo creo que eso fue un desastre, que al final las cosas antinaturales se acaban reconduciendo. Ni Telefónica podía ser, la Telefónica de entonces, que era pública, un brazo armado, digamos, económico para hacer ese tipo de operaciones, como se demostró después. Y incluso yo creo que hoy en día todavía pagamos cosas de esas, ¿no? Por ejemplo, un Telefónica que parece ser que a lo mejor pues dentro de poco, por lo que se comenta, puede volverse a hacer con la mayoría de Sogecable, una vez que esto da muchas vueltas, ¿no? Lo que está claro es que todo lo que no se hace por hacer información y por hacerlo de forma natural, acaba por no funcionar. Pero permíteme, hay una leyenda negra que a lo mejor me puede confirmar, que es que cuando dicen que el señor Asensio dejó la presidencia de Antena 3 vendiendo, imagino que a muy buen precio, lo que fuera, a Telefónica, pero dicen que esa venta fue presionada por el gobierno que había entonces, bajo la amenaza de que no renovaba la concesión a Antena 3 Televisión. Bueno, yo no sé si fue bajo esa amenaza, pero lo cierto es que sí fue bajo una amenaza. O sea, que Asensio no quería vender su concesión de televisión, era claro, y que no tenía en aquel momento la capacidad financiera para aguantar la presión que el gobierno le iba a imponer, y que tenía que aceptar sí o sí la oferta económica que le iba a hacer Telefónica. También estaba claro, ¿no? Yo creo que ese fue un despojo y una de las intervenciones digamos, de un gobierno que luego se demostró que no tenía ningún sentido, como la propia legislación de declarar el tema de los derechos de fútbol como un bien común para interés general, ¿no? Es decir, yo creo que todo este tipo de cosas al final no han cuajado ni cuajarían, ni creo que una de las experiencias es que quizá en nuestro país ya no volverían a cuajar jamás, ¿no? No tenía sentido. No sé si fue cosa suya, porque creo que era cuando consejero delegado, cuando el Grupo Z montó una radio que era Onda Corazón o algo así. Sí, bueno, nosotros concurrimos a concesiones de emisoras y realmente tuvimos muy pocas. En aquel momento todo lo que dependía de las licencias de los gobiernos, pues te tocaban en función de si tenías o no una relación favorable, ¿no? Entonces montamos lo que pudimos y
Pero hay muchas cosas que a lo mejor los internautas no saben que viene del Grupo Z. Por ejemplo, el canal Intereconomía, que seguramente muchos internautas conocerán. Pocos conocen que viene de una especie de brazo junto con negocio, que viene todo del Grupo Z. Sí, la Gaceta de los Negocios era un diario que editábamos en el Grupo Z y que, bueno, pues finalmente acabamos vendiendo y luego se reconvirtió. Fue un diario es un diario generalista. Al principio fue un diario muy, muy económico, pero es verdad que vienen la revista Dinero, es decir, todo del Grupo Z salieron muchas revistas, muchas publicaciones y algún que otro, y un grupo de prensa regional bastante sólido, ¿no? Eran momentos digamos, duros en cuanto a la relación con el gobierno, pero digamos la economía funcionaba, digamos había elementos como para tirar adelante proyectos y había una avidez por la información que era importante en el ciudadano. Yo creo que todo eso también ha cambiado, ¿no? Y un tema que también es interesante y que, según le he podido leer, ha reconocido su participación es en el tema del diario Córdoba. Digo que es interesante por lo que cuenta de Caja Sur, de digamos la relación ahí de equilibrio entre una caja de ahorros ahora intervenida, que llamó la atención en aquel post que hizo usted del Banco de España interviene un periódico, entre comillas, por... Sí, porque estaba intervenido indirectamente por el Diario de Córdoba. Bueno, el Diario de Córdoba es lo mismo. Nosotros vimos la oportunidad de comprar, de adquirir la participación mayoritaria del diario y nos encontramos de socio conjuntamente a Caja Sur, ¿no? Y tuvimos que navegar durante un tiempo conjuntamente con ellos, con ¿no? el monseñor, el padre Castillejos. Sí, con el padre Castillejos, que, bueno, parece una persona muy peculiar, muy especial, ¿no? Es curioso porque tampoco hablamos de hace tanto tiempo como los poderes en general. Antes hablábamos, pues, en ese caso la Iglesia también era un poder importante, o una parte de la Iglesia, porque no era... Y esto me permite un poco reflotar la actualidad, porque fíjese que llama la atención que cuando un periódico ha intentado conseguir un canal de televisión, como le ha pasado a la ABC, que lo intentó, al Mundo con B o a El País con 4, no ha funcionado, pero parece que la única cadena de televisión que puede permitirse salarios importantes ahora es 13 Televisión. Y la COPE, bueno, parece que no le va mal. ¿Qué pasa? ¿Que la Iglesia, digamos, es mejor gestora de medios de comunicación que los empresarios? Esto ya es sería para hablarlo largo y tendido. No tengo idea de cuáles son las cuentas de la Iglesia. Imagino que deben tener bastante recursos para invertir en relación al resto de los medios, porque el resto de los medios lo están pasando bastante mal, ¿no? Y en este caso la Conferencia Episcopal, que es una parte de los accionistas tanto de COPE o Cadena 13, pues han hecho unas apuestas importantes, incluso compitiendo con cadenas, por decirlo así, más privadas, que no dependen de la Iglesia. Ellos sabrán de dónde sacan ese dinero y qué quieren conseguir, pero bueno, allá ellos. Dos últimos temas que me apetecía tocar, que son siempre... Uno es el tema de las subvenciones, que siempre sale en los medios de comunicación. Usted conoce, además, Cataluña tiene, no sé si verdad o no, el Samanitos, que se supone que es la comunidad que más subvención. ¿Es real o no esa idea hablamos antes del poder y la prensa, de que el poder a través de la subvención poco menos que condiciona a los medios de comunicación? Hombre, yo creo que primero son reales las subvenciones, son a veces muy importantes y todavía más en el momento actual en el que se están reduciendo los costes de muchos servicios que afectan al ciudadano, y evidentemente resulta muy difícil que no esté condicionada la opinión de un medio si este está subvencionado por parte del poder político. O sea, ese riesgo, digamos, que hay, o esa duda que hay sobre el medio, me parece que es más que razonable. Pues no sabemos, digamos, cómo va a evolucionar el periodismo, no sabemos si todo es lo que parecen los medios de comunicación, si el gratis total de Internet, hace poco he leído que igual este ha sido el último verano de gratis en Internet. En los medios, posiblemente, por lo que van anunciando tanto El País como El Mundo, que son las dos principales cabeceras, que parece que van a tomar una decisión en breve plazo. Sí. Lo que entonces sí parece es que podemos contar con ese segundo thriller del señor San Clemente, no es lo que parece, con los mismos personajes de la otra vez, y que bueno, y que ve que aparte de periodismo en medios, también hay periodismo a través de thrillers. Pues sí, hemos intentado, sobre todo, que sea una novela que distraiga en verano, que no. Aquí hemos hablado de temas muy serios. Yo creo que la novela solo los toca de refilón, y lo demás lo que procura es entretener y, bueno, como decía antes, quizá dejar ese pozo de inquietud y de reflexión para el lector y cada uno que piense lo mejor. Y de paso ofrecer un interesante caso de intrigas. Señor San Clemente, muchas gracias por haber venido a Periodista Digital. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes por haber seguido esa entrevista.